Bienvenidos a Detrás del Tablero, conversaciones que importan al dirigir una empresa. Este es un espacio entre empresarios en donde hablamos de las decisiones, los retos y los momentos que realmente impactan el camino de un emprendedor. Mi nombre es Fernando Herrán y aquí exploraremos lo que realmente implica dirigir y hacer crecer una empresa. Hoy nos acompaña Jorge de la Garza, director general de Albatrix. Ha tenido que tomar decisiones complejas en una industria de gran dinamismo y competencia. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias, Fernando. Encantado de estar aquí compartiendo, platicando, charlando. Antes de todo esto, antes de Albatrix, ¿quién era Jorge? Bueno, pues Jorge se graduó del TEC de Monterrey. Estudié ingeniero en sistemas electrónicos. Y mi primer trabajo fue entrar al mundo de la tecnología. Entonces entré a una empresa en donde me formé como consultor técnico y estuve ahí 8 años. Durante esos 8 años aprendí a entender los problemas de las empresas, las necesidades y cómo resolverlos a través de tecnología, hasta que me entró el gusanito comercial. Y entonces me preparé para poder atender las necesidades de los clientes desde otra arena y, y mudé a una segunda empresa, una empresa global con presencia en 30 países, 28,000 empleados, a probarme ya como comercial. Y me fue muy bien. Y después de 2 años decidí emprender. Cuando tomaste la rienda de Albatrix, ¿qué tan claro tenías en lo que te estabas metiendo? Yo creo que sí fue un paso al vacío. Antes de tomar la decisión, yo estaba rompiéndola como empleado. Me estaba yendo fenomenal y espectacular. Y entonces, pues decidí dar un paso al vacío. No sabía qué es lo que iba a pasar, pero tenía mucha fe, tenía mucha ilusión, muchos sueños. De hecho, se me presentaron oportunidades en esos momentos de incertidumbre como tentaciones para desviarme del camino. Y fui rechazando cada una de ellas para seguir avanzando en este emprendimiento, en esta aventura. Y creo que si hubiera sabido todo el tiempo que me iba a tomar a que la empresa realmente me diera las satisfacciones y gratificaciones, a lo mejor hubiera sido buena idea haberme desviado del camino, pero ya a la distancia creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Jorge, explícame, ¿cómo explicarías qué es Albatrix a alguien que no sabe nada de tecnologías de la información? Bueno, Albatres es un integrador de tecnologías, entonces, digamos que desde el mundo de vista tecnológico, hay dos grandes componentes, digamos que hay dos grandes categorías. El desarrollo de software, donde se construyen soluciones de software para que las empresas puedan resolver sus necesidades, y la infraestructura, donde corre ese software. La infraestructura, pues son los servidores, las redes, los sistemas de respaldos, la ciberseguridad, entre otras cosas. Entonces, nosotros no atendemos las necesidades de infraestructura. Es decir, hacemos el diseño de arquitectura de todos los componentes de cómputo, de red, de memoria, de almacenamiento, de seguridad, ciberseguridad, que requieren las aplicaciones de los negocios. Platícame, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que has vivido como empresario? Yo creo que el momento más difícil, ha habido como dos momentos de inflexión dentro de la organización. El inicio de Albatrix fue con una visión de atender el mercado de Estados Unidos y Canadá. Allá por el 2007 se nos ocurrió el tema que ahorita está de moda, ¿no? El nearshoring. Veíamos que muchas de las eh, tercerización que existía en aquel tiempo se iba a India y se iba a China. Y nosotros vimos como
la oportunidad de que en lugar de que se fuera a otro uso horario distinto al americano y a otra forma de ver el mundo, con otra idiosincrasia, era mucho más natural atender las necesidades de las empresas americanas y canadienses desde México. Y así nacimos. Nacimos atendiendo las necesidades de soporte, administración y gestión de los centros de datos de las empresas americanas y canadienses. Abrimos oficina en Estados Unidos, algunos colaboradores se mudaron para allá y el primer gran impacto fue la crisis del 2008. La burbuja inmobiliaria estalló, se colapsó la economía, nos cancelaron contratos y pues tuvimos que tomar decisiones. Entonces la decisión que tomamos fue regresar a México y empezar a hacer algo diferente. Y algo diferente pues es consultoría e implementación sobre TI. ¿Cómo ha evolucionado Albatrix en estos casi 20 años? Digamos que en un principio, cuando regresamos, nos enfocábamos mucho nada más a la parte de servicios profesionales de alta especialización para atender problemas que solamente las grandes empresas tenían. Nuestro mercado era muy pequeño, pero de altos márgenes, proyectos muy grandes. Y a la mitad del camino decidimos empezar a abrir nuestros revenue streams, nuestras fuentes de ingresos. También en la parte de proveer equipo de cómputo, servidores, o sea, lo que es el desplazar producto, ¿no? Hardware, software, además de los servicios profesionales. Entonces, ese fue una incorporación que sucedió por ahí el 2015 y hemos venido creciendo en el crecimiento de esta transaccionalidad, de esta venta de hardware y software junto con los servicios. Y a raíz del advenimiento de la IA, pues hemos estado incorporando también ya soluciones agénticas y soluciones de inteligencia artificial. ¿Has sentido que vas a fallar en este camino? Fallar. No, nunca he pensado en fallar. He pensado en tenerlo difícil, en tenerlo complicado, de cuesta arriba, pero fallar nunca se me había cruzado por la cabeza hasta ahorita que lo mencionas. Es más bien, pues empujar, 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 buscar la forma del cómo sí, si no es por un lado es por otro, buscar los huequitos, los workarounds, las alternativas hasta lograr el resultado. Increíble. ¿Qué es algo que te frustra de tu equipo, pero que pocas veces dices? Soy una persona que piensa muy rápido, soy muy prolífico en ideas, tengo una energía prácticamente inagotable y mucha resiliencia. Y a veces me he topado que no todas las personas avanzan con la misma velocidad que yo avanzo. Entonces, no avanzan con la misma velocidad en el train of thought, en seguir el paso de mis pensamientos o el paso de la ejecución o el paso de la urgencia. Y entonces, en algunos momentos, pues me siento frustrado de no poder avanzar con la velocidad que yo quisiera. Pero he tenido que aprender a saber y a entender que no todos son iguales. Cada una de las personas, como dicen, cada cabeza es una barbacoa y entonces es ir entendiendo cómo funciona cada gente para irlos alineando hacia un objetivo en común. Si hoy pudieras mover una palanca dentro de tu empresa, ¿cuál moverías y qué resultado es el que estarías buscando? Yo creo que las palancas van cambiando a través del tiempo. O sea, soy un convencido que el sistema que te llevó hasta donde estás no te va a llevar a donde quieres llegar. Porque al final de cuentas todos los sistemas que uno construya, o métodos de trabajo, mecanismos, se ven superados de repente por factores limitantes.
llegas a un factor limitador y entonces tienes que cambiar el sistema para poder superar ese factor limitante y en el futuro habrá otro factor limitante distinto y vas cambiando de factor limitante en factor limitante en este camino de crecimiento. El día de hoy, las circunstancias que nos tocan en este 2026, en donde hay una carrera por la IA, una carrera que está compitiendo ferozmente Microsoft, Google, OpenAI, Anthropic, la gente de Elon Musk, etcétera, nos ha puesto en una situación de escasez de componentes que nos impide poder tener una planeación de qué es lo que podemos vender en cuanto a hardware y encarecimiento de los componentes. Entonces, eh, si a eso le sumamos las decisiones de Trump, de aranceles, el TMEC y la guerra en Irán, pues está el cóctel como para que sea un año complicado. Entonces, la palanca que yo quisiera mover en estas circunstancias es pues tener un poquito más de certidumbre de qué es lo que va a pasar y poder apalancar más el que los clientes quieran comprar. Siento que ahorita el mercado está como a la expectativa de qué es lo que va a pasar y si yo pudiera mover eso, pues tendría un gran impacto. Pero son las circunstancias de este momento. Hablaste ahorita de factores limitantes. ¿Qué factor limitante estás enfrentando hoy y cómo se ve la empresa el día de mañana? Pues el factor limitante es precisamente un mercado que está eh, en franca contracción, ¿no? O sea, todo el mundo está ante la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con el TMEC, qué va a pasar con el petróleo, con la guerra, con la IA, y entonces hay falta de decisiones ante la incertidumbre. Me imagino y espero que en cuanto se resuelva lo del TMEC, o sea, ya sea seguimos con el TMEC o se cancela el TMEC, pues ya no va a haber incertidumbre, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Y entonces en ese momento las empresas toman decisiones en función de esos resultados. Y también, eh, factor limitante, yo creo que también es más que factor limitante ahorita, lo veo como un factor potencializador. Al contrario de limitante, es generador, que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, el uso de los modelos y la IA agéntica está rompiendo paradigmas y está moviendo el suelo, está poniendo un suelo parejo para todo el mundo. Los grandes incumbentes en soluciones de software de muchos años están viendo que sus barreras de entrada de los competidores se están resquebrajando y ahora el suelo está más parejo. Entonces, se están desmoronando grandes monopolios ante esta situación de la IA y, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, es el momento de aprovechar las oportunidades que están presentándose en la industria para capitalizar este temblor que va a hacer que la forma en que está distribuida la riqueza y las empresas cambie esa configuración. Hablaste ahorita que justamente durante toda la evolución de Albatrix, estos, me gusta más el término factores limitantes traducidos en factores potencializadores, han aparecido en el camino. ¿Cuál podrías recordar del pasado que fuera el más significativo y que te trajo al día de hoy? ¿Factor limitante Potenciador. o potenciador? Bueno, hubo una época muy complicada, donde el flujo se estranguló tremendamente. Estoy hablando de hace quizá 14 años. Y, y en ese flujo estrangulado, pues no teníamos forma de tener talento, sino a cuentagotas, ¿no? Entonces, un equipo de trabajo
muy limitado, haciendo mucho con pocas personas y pues ir construyendo ese negocio que fuera solvente, que diera flujo para, para ir armando un equipo más ampliado y más extendido hasta nuestros días. Entonces, esos momentos del 2013, más o menos, fueron muy limitantes. Estuvimos como un año y medio con una franca estrangulamiento del flujo y tomando decisiones muy estratégicas de cualquier equivocación podía habernos llevado a la bancarrota y entonces asignar los recursos de manera estratégica, sabiendo a qué decirle que no y a qué le decimos que sí, con todo el enfoque para ir creciendo. Muchas veces cuando la gente ve a un empresario y ve a una empresa exitosa como Albatrix, piensa que todo siempre fue así de bueno. Platícanos alguna experiencia en donde sentiste, y probablemente nos remontaremos a esa época del 2010, 2015, en donde sentías que probablemente el barco se hundía. ¿Qué pasó? Pues justo eso, ¿no? O sea, fueron momentos muy complicados. O sea, digamos que el primer tropiezo o no tropiezo, el primer obstáculo fue esta crisis de 2008. Eh, la sorteamos bien y, bueno, cuando llegamos aquí a México, regresando de Estados Unidos, el primer obstáculo es empezar a construir una base de clientes. Y yo no sé qué pasa, pero uno va como irradiando una comunicación no verbal, una energía, una vibra que dice, por favor, date cuenta que estoy empezando y que, y que no tengo clientes y no tengo flujo. Por favor, pregúntame una de las siguientes 3 preguntas. Tú escoge. ¿Cuándo fuiste constituido? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuánto facturas al año? Porque eso es lo que me preguntaban los clientes cuando yo hacía mi pitch de ventas. Les platicaba qué es lo que hacíamos. La gente, los clientes se enamoraban con el pitch, me decían, está maravilloso lo que puedes hacer por mí, me interesa muchísimo, pero tengo una pregunta, ¿cuánto facturas al año? O ¿cuántos empleados tienes? O ¿cuándo fuiste constituido? Y yo decía, pues, cuando yo trabajaba en las empresas anteriores nadie me preguntaba eso. Y aquí yo tenía como un letrero pegado en mi pecho que me decía, por favor, escoge una de esas 2 preguntas, porque me las preguntaban todos los clientes hasta que sucedieron las primeras transacciones, fue que este letrero invisible desapareció y me dejaron de preguntar, me dejaron de preguntar. Entonces, ese fue un momento complicado al inicio. Y luego en este momento del 2013, donde no había flujo, tuvimos que despedir prácticamente a todos los empleados. Me quedé con los mínimos posibles, que era un consultor y yo. Y, y a construir entre los dos lo que sería la siguiente versión del Batrix. Y pues ahí la, lo complicado es no tener certidumbre, o sea, de saber si puedes pagar la nómina o no puedes pagar la nómina. Durante todo ese tiempo nunca le faltó la nómina a la gente, pero sí a mí. Y, y pues te quedas con la satisfacción de que siempre cumpliste con el equipo y finalmente fue una bolita de nieve que fue creciendo hasta que ya la empresa da para que no nada más de la nómina, sino también mis necesidades y luego de el flujo que la empresa necesita para operar. ¿En qué momentos te has sentido más solo como empresario? Yo creo que ahí, en esos momentos donde estábamos debatiéndonos por existir o no existir, em, no tenía a nadie con quien rebotar esto, lo rebotaba en familia con mi esposa. También fueron tiempos donde
Estuve mucho tiempo, ahora sí, como creyente en el sagrario, pidiéndole a Dios claridad y pidiéndole, pues, resiliencia para continuar. ¿Qué le recomendarías a un empresario que está en esos momentos en donde está creciendo, evolucionando, tropezándose como tropiezan la mayoría de de las empresas, los empresarios pasan por esos momentos duros? ¿Qué recomendación le darías a un empresario que está en ese momento como el que viviste en el 2013? Yo creo que lo más importante es tener claridad y serenidad. Cuando el pensamiento está viciado con muchas emociones, con mucho acelere, con muchas pendientes y angustias, pues no tomas decisiones filtradas por el corto plazo, filtradas por el miedo, filtradas por, por emociones que no son positivas. Entonces, buscar estar tranquilo y tener claridad, yo creo que es lo más importante. Como mecanismos para lograr esto, bueno, pues hay muchos, hay gente que medita, hay gente que hace oración, yo acudí al sagrario ahí, este, pero también hay el tema de la meditación o, ¿cómo le llaman? Sí, pues meditación, el parar y detener todo y concentrarse en la respiración para tener este momento y que empiecen a llegar las ideas y las inspiraciones y las epifanías. Y luego tener a alguien con quien rebotarlo y con quien platicarlo. Entonces, de un tiempo para acá, pues estar en TAP me permite poder rebotar con gente igual a mí, algunas de mis ideas y mis inquietudes y tener un eco de mi pensamiento. ¿Qué ha cambiado desde que ya no estás tan solo en ese proceso de toma de decisiones? Yo creo que no hay nada más poderoso que tener certidumbre. Cuando, cuando no estás seguro, y ahora retomo el letrero que platicaba, que decía, por favor, pregúntame cuánto facturo. Yo creo que la vibra o la energía o la comunicación no verbal que transmitía era inseguridad. Y eso lo lee el cliente y por eso te pregunta eso, para saber con quién estoy hablando. Cuando tú tienes certeza, también se nota. Entonces, cuando nadie tiene una bola de cristal y no sabe anticipar el futuro, pero cuando estás con dudas, el equipo lo nota. Cuando no sabes para dónde vas, el equipo lo nota y lo siente. Y entonces, cuando lo nota y lo siente, pues, ¿cómo sumas a alguien a una aventura en donde no sabes a dónde vas y no sabes si te va a ir bien, ¿no? Entonces, los esfuerzos del equipo, pues, no van con los ojos cerrados detrás de ti, empujando el barco o el trineo, lo que sea la metáfora, porque no saben a dónde van y no saben si tú estás seguro de querer ir ahí. Pero cuando te notan con certeza, con seguridad y te sienten confiado, pues dicen, pues no entiendo, pero le empujo para donde me digas porque eres mi líder y me vas a llevar a un lugar seguro. Entonces, el poder rebotar esto con algunos pares, pues me permite ventilar o disipar, sublimar las inseguridades, las dudas, los miedos y lograr certidumbre, certeza y claridad. De tal forma que cuando regreso con mi equipo, las cosas ya así son. Tienes total confianza y certeza de que esto es lo que se tiene que implementar, esta es la dirección que tenemos que seguir, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces el equipo se suma. Cuéntame, ¿a dónde o cómo se ve al Batrix en 10 años? Yo veo un Albatrix que abrazó la IA en, en tres direcciones.
La primera dirección es construir soluciones agénticas para nuestros clientes. De hecho, tenemos productos construidos y proyectos implementados en donde algún problema de nuestros clientes se resuelve con la IA agéntica. La segunda es internamente usar la IA agéntica para resolver nuestros propios problemas. Okay. Entonces, ser consumidores de esta IA agéntica. Pero lo más poderoso de nuestra estrategia a 10 años es que la forma en que estamos organizados y arquitectados como empresa cambie totalmente desde un punto de vista IA. Entonces, generalmente las empresas tienen en el centro su ERP o su CRM y ese es el sol o el corazón e irradia hacia todo lo demás. Nosotros lo que queremos es poner el ERP no como sol, sino como un tentáculo de este sol. Y el CRM otro tentáculo, y el correo otro tentáculo, y el website otro tentáculo, y todos los sistemas son tentáculos de un centro distinto. Y este centro distinto es una IA omnipresente, poderosa, que une todas las partes y que simplifica todo, pero es una reestructuración completa de los modelos empresariales. Interesantísimo. Jorge, para ir cerrando, si hoy pudieras hablar con tu yo de cuando estabas comenzando, ¿qué le recomendarías? Híjoles, tantas cosas. Yo creo que sea aferrado, pero no seas tan aferrado. O sea, una cosa importante es tener tenacidad, persistencia, determinación, empuje, pero también es importante esto que venimos platicando, o sea, compartirlo con alguien con experiencia que ya vivió el camino para saber si estar empujando en esa dirección es una dirección correcta o no es correcta. Entonces, de repente te vas descubriendo que por ser tan aferrado, estás empujando en una dirección que sí vas avanzando, pero no es lo más eficiente. Entonces hay que redirigir los esfuerzos hacia otra parte. Entonces, pues hay que tener esta firmeza de criterio con flexibilidad de opciones. Entonces, digamos que el criterio son la dirección a la que quieres llegar y hay que ser firme, hay que tener empuje, hay que ser determinado, pero la flexibilidad de los caminos para poder llegar ahí. Entonces, así lo pondría. Jorge, ¿en dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde puede conectar contigo? Pues en LinkedIn, Jorge de la Garza, no, creo que, no me acuerdo cómo está mi perfil, creo que es J de la Garza, el de LinkedIn. No soy muy activo en redes sociales, más que en LinkedIn y en el website www.albatrix.com. Ahí están las redes de Albatrix y con algún mensaje, pues podemos conectar. Jorge, muchísimas gracias por la conversación. Esto fue Detrás del Tablero, conversaciones que importan para dirigir. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por invitarme.